So we are going to start with this text, To the Moon. So, in 1969, 3 people in a tiny spaceship made history with a trip the world will never forget. The 3 men were Michael Collins, Edwin Buzz Aldrin, and Neil Armstrong. The first manned lunar landing mission was called Apollo 11, and their destination was the moon. Tens of thousands of people worked on the Apollo project to send those men to the moon. The project, also known as Apollo program, took 10 years of preparation. The first manned Apollo flight was a disaster because the spacecraft caught fire on the ground. But NASA continued with the Apollo program. During future space missions, the astronauts practiced flying their spacecrafts. They also performed the tasks they needed to know. So they were able to fly to the moon and land on it. On the Apollo 8 mission, the astronauts flew around the moon 10 times. They were almost ready for the first moon landing. The rocket that carried the spacecraft and the astronauts into orbit around the moon was called the Saturn V. It blasted through space at a speed of at least 25,000 miles an hour. Even at that speed, it took 3 days, 3 hours, and 49 minutes to reach the moon. The Apollo 11 mission used a special lunar module designed only for landing on the moon. It was called the Eagle. On July 20, 1969, the Eagle landed on the moon's desolate surface. Only 2 astronauts actually stepped on the moon that day. Neil Armstrong became the first person to walk on the moon. Edwin Buzz Aldrin followed about 20 minutes later. The astronauts set up a TV camera, and the whole world watched the landing on TV. Michael Collins waited for them in the spacecraft and orbited the moon. It was his job to take care of the spacecraft that would take them all home. He had to make certain nothing happened to it. All right, so that's the text. And now, let's make a first question before we start checking the questions of the test. So I want to ask you, like, what is the text about? What is the principal idea of the text? Which is pretty much... Teacher, DC, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Tell me? DC, the question is sí. To explain the first Apollo mission. Okay, yeah. I was going there. Which is basically the first question. Is basically the first question. Yes. Okay. Like, question number 1 says, what is the writer's main purpose in writing the text? Like, main purpose. What is strip in Spanish? Okay, don't worry. Main purpose, principal purpose, principal objective. Exactly. Yes. The principal objective of the author, of the writer, in writing the text. Yes. Yes? So, Yes. they're asking us, ¿cuál es el propósito principal del escritor al escribir este texto? O sea, ¿cuál es la intención de ese texto? Es la B. Yeah. So we have to talk about Edwin Buzz Aldrin. Is the text focused, concentrated in Edwin Buzz Aldrin? No. We speak from him, but no is the objective. But it's not. But no is the objective principal. Yes, it's not the principal objective. Yes. Right? I mean, this is part of the text. Is
It's a detail. Esto es un detalle, es un... hace parte, ¿no? Pero no, el texto no se centra ahí. B, to talk about the first trip to the moon. I think that's pretty much the correct answer. Yes. To talk about the first trip to the moon. I think that's the general idea. Sin embargo, siempre debemos revisar todas las opciones. C, to explain that the first Apollo mission was a disaster. In the text, I mean, is there any information talking about a disaster? Sí, yes. Yes. What? What disaster? What disaster? A ver, Apollo, okay, Apollo 8. Yes. Apollo 8. Yes. The first mission was a disaster, but it is a detail. Yes, it is a piece of information. Es tan solo un pedacito de información, un detalle que nos da el texto, más no es la idea general del texto, ¿cierto? Sí, como el punto A. Exacto, si hubiese sido así, pues el texto tendría otro Explicaría por qué ocurrió el desastre, más. Exacto, ¿cierto? Estaría enfocado a la parte del accidente. And D, to explain how difficult it is to travel in space. No. To explain how difficult it is to travel in space. Well, actually, No mucho. el texto no nos habla mucho de qué tan difícil es viajar, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, hubiera añadido, digamos, el momento en que te salís de la atmósfera o mucha turbulencia, o por ejemplo, ¿no? Sí. Eso hubiera sido de pronto si se quisiera profundizar más en eso, pero pues ahí ya nos da cuenta que claramente es la B. Exacto, muy bien. Exacto, el texto no se enfoca en qué tan difícil es salir, solo nos da un par de detalles, pero se enfoca más en lo que fue el viaje a la luna, perdón. Entonces, to talk about the first trip to the moon, and we see is correct. Okay, question number 2. Which Apollo mission took the first astronauts to land on the moon? Which Apollo mission took the first astronauts to land on the moon? Aquí me preguntan, Apolo fue la primera. ¿qué misión Apolo? ¿Qué misión Apolo? Es decir, que hubo varias. La primera en llevar al hombre a la luna. Exacto. Entonces tuvimos varias, ¿no? Apollo 11, Apollo 1, Apollo 8, Apollo 6. Apollo 11. And the question is, which of these missions took the first astronauts to land on the moon? So es indispensable que yo reconozca took, pasado de take, o tomar o llevar, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué misión de Apolo llevó los primeros astronautas? Y es indispensable que yo reconozca este verbo de aquí. ¿Land qué es? ¿Pisar? Land. O es pisar, tocar, o when you are flying, conquistar, o... When you are flying, you land and you finish flying. See, it's like airplanes have to process the takeoff and the landing. So it's to come to the ground. Come to the ground. No, come to the ground when flying is finished. Ya aterrizar. Aterrizar, listo. Come to the ground. Listo, entonces ahí ya entiendo mi pregunta, que es muy importante que yo entienda bien qué me están preguntando. ¿Cuál de estas misiones llevó a los primeros astronautas a aterrizar a la luna? Entonces, al ser la pregunta número 2, la información donde ya sé la respuesta no debe estar más abajo de aquí de esta primera texto, ¿cierto? Y aquí tenemos, the first manned lunar landing mission was called Apollo 11, and their destination was the moon.
right? Sí. We can say, if we check, for example, Apollo 6, no. Apollo 8, no. Apollo 1, no. It is Apollo 11. Exactly, according to this sentence. Entonces, como pueden ver, está ahí, exactamente es la tercera. Es parte del primer párrafo todavía. ¿Listo? Good. Number 3. How did the eagle arrive at the moon? So here is how. It's similar to how are you? I'm fine, I'm good, I'm great. When we have a how question, we have to describe. A how question is asking for descriptions, yes? For arguments. So we have to describe how the eagle arrived at the moon. And obviously the question is in past, right? The eagle. So this is a key word, que hay una palabra clave, me preguntan por the eagle. Entonces es algo que yo debo, por lo cual debo remitirme al texto e encontrar esa palabra, ¿cierto? Aquí está, Apolo. It was called the eagle. The eagle. Exacto, entonces ahí me dicen, fue llamado el águila. ¿Qué fue llamado? Un módulo lunar, ya. Exacto. Aquí encontré la palabra clave. ¿Qué voy a hacer? Devolverme un poquito a la oración anterior para tomar todo el contexto que habla de esa palabra. Entonces, the Apollo 11 mission used a special lunar module designed only for landing on the moon. It was called the Eagle. The Eagle. On July 20th, entonces ahí ya recordé qué es lo que es the Eagle. Ahí me lo dicen, ¿cierto? El módulo lunar diseñado para aterrizar en la luna. Pero aún no me ha... aún no tengo la respuesta, ¿cierto? Porque la pregunta es ¿cómo llegó a la luna? Entonces sigo leyendo un poquito más. On July 20, 1969, the Eagle landed on the moon's desolate surface. Yes. Only 2 astronauts actually stepped on the moon that day, blah, 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 blah. So let's look at the options. How did the Eagle arrive at the moon? It was sent there by satellite. It flew there on its own. Neil Armstrong sent it there, or it was carried by the Saturn V rocket. Pues la única que más le tiró a acomodar sentidos, las DC, que no ¿Sí? nombra Neil Armstrong. Neil Armstrong sent it there? Sí, que él fue enviado ahí. Ok. Acorde con las opciones de respuesta. Bueno, ¿cierto? Acorde a las opciones de respuesta, digamos que todavía aquí en esta partecita que leímos, no hemos encontrado propiamente la respuesta, ¿cierto? Entonces debemos quizá devolvernos un poquito y mirar desde dónde en la narración sale que se hable de ese módulo lunar, Eagle. Es la D, ¿no? Es la D. Vamos a ver. Entonces, the rocket that carried the spacecraft and the astronauts into orbit around the moon was called the Saturn V. Yes. It blasted through space at a speed of 25,000 miles an hour. Even at that speed, it took 3 days. The Apollo 11 mission used a special module designed only for landing on the moon. It was called the Eagle. Entonces, todo esto viene conectado hasta llegar a nuestra palabra clave, Eagle, ¿verdad? ¿Desde dónde? Desde aquí, the rocket. ¿Qué es un rocket? Un cohete. Un cohete, muy bien. Entonces nos dicen que el cohete que llevó
la nave y los astronautas dentro de la órbita lunar, o alrededor de la Luna, alrededor de la Luna, era llamado el Saturno Saturno 5. V. Desde ahí nos dicen, bueno, que salió a una velocidad tremenda de 25.000 millas por hora, que tomó tanto tiempo en llegar a la Luna, y que esa misión usó un módulo especial para aterrizar en la Luna, que fue The Eagle. Pero ¿cómo llegó The Eagle allá? Pues en el mismo cohete. Por el cohete de Saturno 5. Que los llevó a todos, exactamente. Ahí vamos a comprobar. It was sent there by satellite. Incorrect. It flew there on its own. Incorrect. Neil Armstrong. Incorrect. It was carried by the Saturn V rocket. Miren que cuando leímos la pregunta, buscamos esa palabra clave en el texto y caímos aquí, ¿cierto? Pero no necesariamente pero allí estaba la respuesta. No era verdad, exacto, no era la verdadera respuesta. Exacto, entonces, desde ahí, ese es como mi punto de referencia dentro del texto, para yo poder empezar a indagar alrededor, bien sea unas líneas atrás o bien sea unas líneas adelante, y poder encontrar la información que me solicitan. ¿Listo? Y hay que hacer ese escaneo alrededor de la pregunta clave. All right, let's continue. Number 4. How many astronauts walked on the moon on July 20, 1969? So here the question is about quantity. How many, 1, 2, 3, 4, 5 astronauts? Entonces me preguntan, ¿qué cantidad de astronautas? How many astronauts walked on the moon on July 20, 1969? Y pues ya yo reconozco el verbo caminar, ¿verdad? ¿Cuántos llegaron allá y pudieron caminar en la Luna? Entonces, si la respuesta a la pregunta 2 ya sea por aquí, como lo dijimos en el tip, ellas van en secuencia, entonces la 3 debe estar por aquí cerca, ¿cierto? Digamos que ya sabemos que hasta aquí está Eagle. Ah, ahí lo dice. Ahí donde termina como tal Eagle, ahí comienza la respuesta. Estamos hasta aquí, hasta Eagle, y pues ahí ya leímos, y todavía no nos hablaba de cuántos astronautas. Lo decía, los astronautas. Entonces, podemos retomar desde ahí. On July 20, 1969, que es exactamente la fecha de la pregunta, entonces esa es. Así como ahorita fue Eagle, ahorita la fecha me ubica aquí en el texto. Y desde ahí puedo empezar mi escaneo, mi scanning. On July 20, 1969, the Eagle landed on the moon's desolate surface. Eso es superficie desolada, ¿no? Yes. Only. Solo. No, only, exacto, adjetivo para solo, 2 astronauts actually stepped on the moon that day. Entonces, solo 2 astronautas caminaron sobre la Luna ese día. Muy bien. Entonces aquí es donde juega ese otro tip que nos hablaban de los sinónimos, las palabras similares. Como pueden ver aquí, en el texto no está el verbo walk, ¿cierto? Pero está un verbo similar, que es step. ¿Cómo se pronuncia? Step. Step. Así como el almacén Spring Step, es el mismo step. Que es la palabra paso, o el verbo dar un paso. Entonces, es sinónimo, de alguna manera, de caminar. En la medida en que yo reconozca esa relación de vocabulario, pues voy a poder identificar que ahí está la información que me está pidiendo. Entonces, solo 2 astronautas pisaron sobre la Luna ese día. Es decir, solo 2 astronautas caminaron sobre la Luna. ¿Listo? Y ahí ya sé la respuesta.
Good. Esa estaba fácil. That was easy. Number 5. What can a reader find out from the text? So, what can a reader find out from the text? Bueno, esta pregunta, un poco ya más de inferencia. Y ustedes no van a tener ese tipo de preguntas en esta prueba. Entonces, aquí estoy utilizando una aplicación de un examen de inglés internacional que ya trae como varía un poquito del examen nacional que nos hace. Porque nuestro examen nacional, como lo dice la guía de entrenamiento del taller, son 7 preguntas y todas son de comprensión literal de la información. ¿Listo? Entonces acá hacen esta preguntita, what can a reader find out from the text? ¿Cierto? ¿Qué me están preguntando ahí? ¿Qué puede, cierto? Verbo poder, a reader, ¿cierto? ¿Me recuerdan qué es reader? ¿Qué entendemos por reader? Si yo digo teach, teacher, play, player, paint, painter, write, writer, read, reader. You got it? Lector. ¿Leyó? Lector, muy bien, lector, no, lector. Recuerden que cuando un verbo lleva la partícula ER, hace referencia a quien ejecuta esa acción como oficio, ¿cierto? O a quien la ejecuta. Por eso tenemos play, player, teach, teacher, paint, painter. Yes? In this case, read, Profe, reader. llevo diciéndolo hace media hora, sino que no me di cuenta, me había silenciado. Yo llevaba como media hora como pendejo diciendo lector, lector, lector. Vale, vale. Entonces, ¿qué puede un lector? Y aquí tenemos un verbo frasal. ¿Qué verbo frasal será este? Find out. Lo hemos visto en clase, no sé si alguien lo recuerde. Descubrir, o sea, saber sobre Muy esto, bien. Discover. Discover. Ujú. Solo find, encontrar. Y ya cuando se combina con out, cambia a discover. So what can a reader discover or what can a reader find out from the text? ¿Qué puede un lector descubrir de este texto? En este texto. Why the Apollo program was successful? How much did the Apollo program cost? When did humans first visit the moon? Or who was the commander of Apollo 11? So, how much did the Apollo program cost? Is not correct because in all the reading, we didn't have any information about money or about cost, ¿cierto? En toda la lectura no tuvimos ninguna información de cost ni de dinero. So, descartamos B. Podemos descartar D because in the text was information about a commander? No. No, really no information. So D is the chart. And why the Apollo program was so successful? Como Let's say that the text, bueno, el programa Apolo fue un éxito. sí, de por qué, pero si bien en el texto sí, no o sea, tiene pero, esa pues, ahí no intención especifica nada. exacto, de decir que se consideró que fue exitoso o no, o simplemente está contando cómo se dio. Entonces, Como fueron los primeros hombres en visitar la luna. ¿cuándo? When? When did humans ¿Cuándo? first visit the moon? ¿Cuándo los humanos visitaron por primera vez la luna? ¿Listo? Entonces, esa sería nuestra respuesta. Importantísimo que tengamos muy claras las WH questions, que significa who,
when, how much or how many, why. Eso debemos cerciorarnos muy bien. Listo, muy bien. Entonces, ya este nos quedó perfecto.